Buenas, mi nombre es Franca Mancioni, trabajo en el Instituto de Humanidades y en la Universidad Nacional de Córdoba y les voy a leer un trabajo que se titula Imaginar una forma neobarrotóxica de leer y escribir la materia, aproximaciones al poemario Los ligámenes de Mauro Cesari. El trabajo tiene un epígrafe de Cesari también, pero de otro libro que se llama El Entrerrianito, y dice: tienen razón al temer el barro porque no hay allí manera de mirarse. Arranco. Una ríada de barro tóxico sobre Minas Gerais. Un torrente de polvo, agua, arcillas, plásticos, metales y escombros bajando tras el colapso de 2 diques mineros. La escena se repite 2 veces, en 2015 y en 2019. Una misma empresa protagoniza el desastre, la minera Vale S.A. Son 2 las ciudades de ese estado del sureste de Brasil las que quedan tapadas por el barro. Mariana primero, Brumadinho luego. En 2015, 62 billones de litros de una viscosidad rojiza avanzaron sobre el poblado de Bento Rodríguez, atravesaron 700 kilómetros de tierra e impregnaron el río Dulce hasta teñir en su desembocadura 80 kilómetros cuadrados del océano Atlántico. En 2019, 13 millones de metros cúbicos inundaron la cuenca del río Paraopeba, que irrigaba con agua potable a más de 48 municipios de la región. Una ríada de barro tóxico inunda también las páginas del libro Los ligámenes del poeta y artista visual Mauro Cesari. Y la primera sensación ante la lectura no puede no ser la de ahogo frente a lo negado. ¿Cómo tratar con lo intratable? ¿Cómo escribir cuando el sentido naufraga en un torrente de emplastes cáusticos, en una viscosidad solo comparable, según algunos biólogos, al derrame reactivo de Fukushima? ¿Qué decir? ¿Qué forma darle a la lectura de una forma que es puro movimiento de expansión sin límites, que recusa con su escala toda aproximación posible, que se obstina en su expresión sensible pero desfondando todo sujeto de sentir? Los ligámenes refulge en ese empaste. Como dijera Nicolás Rosa, su escritura poética parece estar allí como un dato fósil. ¿Acaso como el vestigio de un encuentro azaroso entre el tiempo y la materia, entre el barro y la lengua? Lo que leemos es entonces un grumo que no oculta ni las rayas que traza esa masa lodosa que avanza sobre la superficie de la tierra, ni el cambio de estado de la materia de una lengua que se empasta en su contacto y cifra en su sintaxis el empuje del barro. Sus poemas nos ponen frente a un lenguaje doblemente heterogéneo, que, como dijera Natalia Lorio, no amasa ni las fieras de la lengua ni la materia díscola. Si estamos ante un fósil, lo que se abre a la lectura es una forma, un pliegue entre materia y grafía que obliga a ficcionar otra teoría de la escritura. Una que asuma que la letra es cifra, y la cifra, como dice Cesari, que etimológicamente significa cero, un operador fantasma capaz de hacer tambalear al signo, de convertirlo en un puro trazo espectral, en un raye. Es decir, al mismo tiempo en un rastro, una marca gráfica y un espejismo, una alucinación. Una teoría ni representativa ni humana del signo por escrito, en suma, que permite leer esto que aparece como una poética de barrosignos, como una escritura que aloja impresiones plásticas en su doble sentido, de moldeadas y de sintéticas. Los ligámenes no es el primer libro de Cesari que nos pone frente a este tipo de ejercicios de escrituras no humanas. Ya en Variaciones Fabres, de 2019, por caso, en el apartado denominado Biografismos o Libro de los Insectos, aparecían ensayos de una escritura entomóloga. Simulacros, o mejor, simulacros, trazos de polvo, grafías que inscribían con tinta un movimiento como de aleteo. Tanto las geografías que imprimen los barrosignos de ligámenes cuanto las biografías que trazan los insectosignos de Variaciones Fabre, como sugiere Nácar Elif en el epílogo a este último libro, se deslizan hacia una alucinación que ya no es la del sujeto que escribe o dibuja. Se trata en cambio de signos que hacen señales y ejecutan sus performances gráficas sin precisar de ningún sujeto para aparecer, aunque demandan sí otra ficción de la lengua y de la escritura como soporte para poder inscribirse como letras y ser leídos como tales. Quizás por eso da la sensación de que en el poemario que nos ocupa, Cesari trabaja la materia de la lengua como un ceramista trabaja el barro, el grumo, la pasta, las burbujas de aire, mezclando, tensionando, difiriendo, enlazando. Trabaja el verso como un ligamen, como un ligamento, como un resorte en su función material de enlace. Porque de lo que se trata, parece decirnos, es de generar nuevas correas de transmisión, nuevos espacios de contagio, modos de hacer pasar una materia en otra y de ejercitar una cinética del deslizamiento. En el fondo,
Lo que está en juego parece ser una suerte de teoría de la escritura que asume la página como si fuera una membrana operatoria. Esto es, un espacio de resonancia de lo que vibra en la letra y en el grafo. Por eso, lo que parece darse a la lectura es, como decía al comienzo, una forma que es puro movimiento de expansión sin límites, que se obstina en su expresión sensible pero defondando todo sujeto del sentir. Allí entonces, si estamos ante un fósil, ante una geografía, si hasta en su estructura el libro es un modelo a escala de los estratos geológicos, nos toca desplegar también otra teoría de la lectura, esa quizás que el mismo texto poético pone en acto de escritura. Una lectura que sostenga su tensión con la imagen, una que impida que ante una palabra totalmente reconocida y comprendida, los demás grafismos de barro levanten vuelo, llevándose con ellos la plenitud visible de la forma y dejándonos solo el sentido lineal y sucesivo del sentido. El desarrollo lineal y sucesivo del sentido, perdón. Quiero decir, si es posible suponer que el barro escribe, más necesario resulta aún asumir que su grafía solo es legible si deponemos totalmente las más humanas de las formas que inventamos para leer la materia, la naturaleza y la tierra. Me refiero a esa lectura que la convierte en paisaje, volviéndola un recurso disponible para el desarrollo humano. A propósito de esta cuestión, en un libro que justamente se titula La Tierra no resistirá, la colectiva materia recorre el modo por el cual la modernidad, bajo la tutela del paisaje como dispositivo estético privilegiado, se representó la naturaleza como una pura visibilidad separada de su materialidad, como un escenario abstracto, abierto a la expansión civilizatoria y como mero recurso disponible para el extractivismo mercantil. A pesar del tiempo transcurrido, hoy sigue resultando evidente que este doble movimiento de distancia y totalización que estructura el paisaje como máquina de lectura y de producción de lo otro de la cultura no ha dejado de operar. Es aún el hilo de Ariadna que sin demasiado esfuerzo nos conduciría del paisaje al espejo, del rostro al extractivismo y de ahí a la fisura del dique minero quebrado del que sale una ríada de barro tóxico que avanza sobre Minas Gerais. No en vano, por caso, esa relación singular entre arte, economía y naturaleza explica los vínculos que sostiene la minera ya mencionada, Dale S.A., con la mayor colección de arte de la región. Me refiero al Instituto Inoti, un enorme museo-jardín ubicado en Brumadinho, que cuenta con 140 hectáreas que reúne la colección de arte contemporáneo y el jardín botánico más grande de Brasil. En lo que su dueño, el empresario minero Bernardo Paz, denomina el Jurassic Park del arte contemporáneo, no solo se expresa de forma paradigmática la idea del museo como máquina de exhibición de especímenes, plantas u obras, poco importa, sino que se expone también el campo de batalla en donde entiendo hay que comprender la politicidad de la escritura biogeografemática que despliega el libro de Mauro Cesari. Porque la ríada de barro tóxico que inunda sus páginas es la materia que indica la filtración, el detritus de esa misma economía que hace del arte y la naturaleza una pura visualidad separada sin ningún tipo de agencia. Pero dejemos ese empaste en suspenso, volvamos al barro, a Cesari, a este poema. Dice así: cuando la glándula de vidrio del paisaje se hace cáscara, las patas de crustáceo del barro, la píldora semántica. Y a este otro: en los vados adobados, en los vaos, la insistencia querulante de unos restos, engramas celulosos, corrientes de retorno, flujos y reflujos en mezcla, movimientos que el nivel del agua encrespa, ese párpado que es borde de la letra. Insistamos en la pregunta: ¿puede la escritura, esta articulación de letras que reconozco y leo, hacer resonar, reponer algo de la vibración de esa lengua extraña de la materia? ¿Es posible leer la grafía de una viscosidad lodosa como una letra sin suponer que subyace allí un sentido especular hecho a nuestra medida? Y si se trata de alucinar, de sostenerse en el raye, ¿con qué máquina de lectura hacerlo? Como una primera vía de ingreso, elijo plegarme a algunos nombres que escriben desde Argentina, pero pensando y armando, como insiste Silvana Santucci, una ficción teórica latinoamericana de la lectura y de la escritura. Nombres que ensayaron modos de abrir una estela de lectura amoldada a la potencia gráfica y significante de la materia. Lecturas fluidas, identificadas como las que propone Nicolás Rosa, que apuntan a excursionar en el campo sin frontera de la letra, a no leer el discurso sino el decurso, a no recoger el texto sino a producir en él una fuga de sentido, a trazar una deriva de significantes.
En Lecturas Impropias, Rosa nos recuerda que el término deriva en su equivalente inglés es drive, empuje, impulso, pulsión de lectura. ¿Hay allí acaso una clave para seguir ese empuje o sobrepuje que el barro es como modo de escritura? Digo, ¿qué impulso, qué pulsión de lectura puede producir una fuerza semejante? Héctor Libertela llamó patógrafos a una extraña comunidad de lectores y escritores obsesionados en imprimirles anécdotas a las puras letras, a quienes buscaron expandir el grafismo como forma suspendida de sentido en una imaginación que se sabe siempre posterior, a quienes asumieron que todo se juega en un arte de la distribución, de las posiciones, en una táctica sintáctica como única estrategia y política posible del signo por escrito. Néstor Perlonger, por su parte, inscribe en la tradición del neobarroso esa insistencia en plegar la materia y la forma, esa tendencia a la inmanencia del exceso, esa lectura-escritura que, como dijera Sarduy, indica desde su nombre mismo el nódulo geológico, la construcción móvil y fangosa de barro. Desde entonces, no solo desde la etimología es posible afirmar que el barro no es una mera metáfora para el neobarroso, sino que su materia trabaja esta máquina de lectura-escritura desde su interior y conforma, por decirlo así, el gesto crítico que Perlonger indicó con este deslizamiento. Forzando quizás la lectura que hace Jorge Panesi sobre este desplazamiento del barroco al barroso, podríamos decir con él que entre el trayecto o la pirueta verbal que va de la palabra barroco, roca, dureza, piedra, totalidad estética neo en la historia de la literatura, esa solícita fabricante de totalizaciones, hasta el barroso o el neobarroso, se juega lo que una poesía puede hacer con la política en la política, que es siempre ocuparse por asimilar la basura de sus ficciones verbales, asimilarlas paradójicamente para rechazarlas, o mejor aún, ponerlas en lo que son, en su procedencia y en su porvenir. Leído a la letra, entonces, y para el caso del poemario que nos ocupa, esto puede llegar a querer decir al menos dos cosas. Por un lado, que la poesía no puede más que trabajar con los desechos, los restos, lo que se filtra, lo inasimilable. Lo que quiere decir también que la tradición, sea esta la propiamente literaria o la tradición histórico-política del continente en general, solo puede entregarnos una materia que se confunde con el detritus, con el excremento, lo que sobra de un todo nunca reunido, de un todo que se licúa en su propio intento por ser un todo y sobra también de sí mismo, chorreando, deslizándose, escapando. Otra vez Panesiano. Por otro lado, quizás esto quiera decir también que allí radica aún la potencia política de esta lodosa teoría, la de desbarrancar y desbarrancar la tradición, como dijera Kamensain, retomando a Cucurto, para dar cuenta del presente y así abrirse al porvenir. Quiero decir, en ese desplazamiento plástico que va del barroco al neobarroso de Perlonger y del neoborroso de Tamara Kamensain al neobarrotóxico de Mauro Cesari, lo que se deja ver es la insistencia del trabajo del barro sobre la escritura y la lectura, como si solo desde ese pliegue entre materia y forma fuera aún posible relanzar de otro modo la relación empantanada entre poesía y política, desdibujando, volviendo borrosa y barrosa, también la clásica oposición, por ejemplo, entre claridad y hermetismo. Como dijera una vez más Panesi, entre el pasado estático de las ficciones políticas y un futuro que las aniquile, está la poesía que decidió convertirse en barro, vale decir, en esa sustancia baja, elemental y compuesta, capaz de acoger el detritus político o histórico de la tradición, no para sublimarlo ni atacarlo, sino para marcarlo, inscribir su rastro, destacarlo y volverlo escribible y legible de otro modo. Allí entonces, en la insistencia de ese fundamento húmico que desbarranca y exaspera los límites estético-políticos también entre lo orgánico y lo inorgánico, lo vivo y lo muerto, lo natural y lo artificial, habría que leer, como sugiere Seidenberg, la supervivencia de una potencia que al poner en sincronía distintas temporalidades, perturba la organización geológica de la historia de la cultura, removiendo las diversas capas de sedimentos y fósiles para producir un efecto de dislocación del presente. No quisiera, sin embargo, dejar de insistir por último en el comienzo de este texto y del poemario, una ríada de barro tóxico sobre Minas Gerais.
En esa estela me sigo preguntando entonces si el carácter tóxico y venenoso de ese barro no obliga a revisar mejor la relación propuesta con el neobarroso, a ubicarnos quizás en un post, menos de superación que de póstumo. Porque si no hay neobarroso que no sea un neobarroco fúnebre, eso no nos exime de pensar la radicalidad del pasaje que se tensa entre el barro lleno de cadáveres de Perlonger, por ejemplo, que anuncia los despojos de una forma de vida humana y políticamente singular, hacia el barro tóxico de César y que anuncia el fin, la fosilización cada vez más próxima de la vida en todas sus formas. Quizás entonces este intento de lectura esté mal planteado desde el principio. Citando otro verso del poemario, digamos en relación a lo dicho, que todo podría ser capaz de hacer agua. O quizás sea ese justamente el modo de hacer del agua y del barro, un modo que nos niega el reconocimiento reivindicando en cambio la fuerza inorgánica de un material que desconocemos. Un modo que recusa el suelo firme del pensamiento, un modo que es pesado en una escritura que emerge como un fósil, como un gran nódulo geológico o una isla en el que la materia indómita va plegándose a la insumisión material del lenguaje, nos ubica inmediatamente en el lugar de los desterrados. Con todo, me atrevo a decir que en esta escritura hay una forma que deriva de una nueva relación de fuerza, una forma que defonda otra forma. Y convocando a Guadalupe Lucero, habría que decir que aquí no es cualquier forma la que pierde. Es nada menos que la forma hombre, es la naturaleza como espejo humano, es esencialmente la naturaleza paisaje que responde a la forma hombre como forma rostro. Y con ella es también la idea del lenguaje, de la lectura y la escritura como propiedad absoluta de lo humano, la que parece quedar suspendida. Sin muchas más certezas que esa, parafraseando el modo como finaliza Deleuze su libro sobre Foucault, digamos con él, solo cabe esperar que esta forma no sea peor que las precedentes. Gracias.